Hola a todos, muy buenas tardes a este tercer ciclo de cursos de formación sobre éticas aplicadas. Le damos la bienvenida a todos los presentes que nos acompañan de manera presencial y también por online. Agradecemos en primer lugar al Instituto de Ética Aplicada por esta alianza que han decidido realizar en conjunto con nosotros la Pastoral UC. Y le damos la bienvenida a Pamela Chávez. Ella tiene un largo historial académico, podríamos decir. Ella es licenciada en Filosofía y en Teología aquí en la universidad. Adicionalmente tiene 2 magíster, un máster, y tiene también un doctorado en Filosofía con mención en Ética de la Universidad de Chile. Dentro de las áreas de interés se encuentra la filosofía de la religión, la ética, la bioética, etc. Tiene artículos, libros y publicaciones sobre distintos santos, dentro de los cuales se detalla San Agustín y Edith Stein. Adicionalmente tiene distintos trabajos a la Iglesia chilena, como lo es, por ejemplo, el documento y distintos artículos sobre la crisis de la Iglesia. Le damos la bienvenida a Pamela y la dejamos entonces a cargo de esta sesión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a Pastoral UC y también al Instituto de Éticas Aplicadas por comenzar este curso con esta sección. Me disculpan de que no les pregunte a cada uno su nombre, ya para presentarnos por un motivo de tiempo, ya, pero después cuando tengamos el momento de diálogo a lo mejor cada uno puede decirlo o su pertenencia, su procedencia. Bien, el curso se llama Éticas Aplicadas desde una mirada cristiana. Y en el día de hoy, el tema que me he propuesto es éticas aplicadas, fundamentos y diálogos. Los objetivos de esta sesión son varios, así que vamos a tratar de hacer una síntesis. Son básicamente 2. Valorar las éticas aplicadas como orientación ética en contextos disciplinares específicos y distinguir los aportes filosóficos y desde la perspectiva cristiana. Como plan, por tanto, de nuestra sesión están estos, diríamos, 3 puntos. Las éticas aplicadas, su concepto y su surgimiento, los fundamentos de la ética filosófica y fundamentos en diálogo con el ethos cristiano. Vamos con lo primero, concepto y surgimiento de las éticas aplicadas. Bueno, estas diapositivas las vamos a dejar diríamos, para el servicio de la pastoral porque tienen mucho texto y yo voy a decir algunas cosas centrales en razón del tiempo. Bien, entonces lo primero que hay que decir de las éticas aplicadas es que ellas nacen en la segunda mitad del siglo XX porque se reúnen varias condiciones históricas, sociales, culturales. Primero, hay nuevas problemáticas morales que van surgiendo en los campos específicos disciplinares por la misma complejidad de las ciencias, unida al desarrollo científico técnico y la ampliación del alcance de las transformaciones por la ciencia y la técnica. Entonces van naciendo nuevas problemáticas que es necesario abordar de una manera nueva. La filosofía moral, la ética, que es antigua, no puede por sí sola dar respuesta a estas nuevas problemáticas y tiene que hacerlo en diálogo interdisciplinario con los saberes expertos de cada uno de sus ámbitos específicos. Entonces, las nuevas problemáticas morales, la especificidad en los distintos campos, hacen la necesidad, la demanda, diríamos, de una nueva ética que de alguna manera pueda dar respuesta a estas problemáticas. Paralelamente van ocurriendo distintas transformaciones, también por el mismo desarrollo de la ciencia y la técnica, como lo que se ha llamado la revolución biológica y la revolución ecológica, es decir, todas las capacidades de conocimiento en el ámbito biológico, en el ámbito de la genética, qué sé yo, la decodificación del código genético, son todas cuestiones que van haciendo crear nuevas preguntas éticas.
Sin duda también la revolución ecológica, es decir, todas las transformaciones y los problemas que comienzan a verse en la contaminación de los aires, las tierras, las aguas en la segunda mitad del siglo XX, van entonces haciendo esta necesidad de una nueva reflexión ética para estas problemáticas. Paralelamente, el siglo XX, después de las guerras mundiales, es consciente de la gran amenaza que existe a la dignidad humana por el mismo ser humano, el ser humano que es capaz de hacer cualquier cosa con el ser humano. También esta dinámica, este sistema entre la ciencia, la técnica, la economía, la política, que va desarrollándose por sí solo y que de alguna manera necesita también parámetros éticos para ser reflexionado, ser enmarcado. Las sociedades también van teniendo sus transformaciones morales, por ejemplo, algo visible, un mayor predominio de la subjetividad, un mayor predominio de la autonomía, de la conciencia de la autonomía de las personas. Por otra parte, el debilitamiento del vínculo social, el vínculo comunitario, el vínculo político, también son transformaciones importantes. También en este periodo hay lo que se ha llamado la institucionalización de la ética, es decir, comienzan por las mismas razones anteriormente expuestas a surgir distintas instancias como declaraciones internacionales de derechos, comisiones de ética, comités de ética, códigos de ética, centros de investigación, publicaciones en éticas aplicadas para dar respuesta a esta demanda de una nueva reflexión. Entonces, las éticas aplicadas nacen por una demanda, una necesidad de la sociedad contemporánea, en el marco de la tradición ética occidental, pero ya con la necesidad de buscar ese diálogo con las actividades humanas específicas. Bien, es así que van surgiendo las primeras éticas aplicadas, ya en la década del 70 del siglo XX. Se dice que la primera es la ética de la tierra, después de la publicación de Aldo Leopold, de este escrito bien fundamental que reflexiona sobre la necesidad justamente de un ethos de relación con la tierra, con las especies vivas, con los animales y con la tierra, con los ecosistemas, etc. Entonces la ética de la tierra, que después se llamará también ética ambiental, es una de las que primero surgen. La ética del desarrollo, que también será tratada en este curso en la tercera sesión, así que la vamos a dejar entre paréntesis. La bioética, con el gran desarrollo de las técnicas aplicadas a la medicina y aplicadas a la vida especialmente humana, con las nuevas interrogantes que de ello surgen. La ética de la empresa y muchas otras. La ética de las profesiones, de la genética, la ecoética, de los medios de comunicación, de la política, de la información, del consumo, la ética de los alimentos, la ética de la ingeniería, que me ha tocado también trabajar como docente en nuestra universidad, etc. Entonces, para cada actividad humana, para cada universo disciplinar, va surgiendo la necesidad de una reflexión ética en ese campo específico. Por eso, una definición posible de éticas aplicadas en este plural, ¿ya? Es esta: una reflexión acerca de los principios y valores éticos involucrados en actividades humanas específicas. Bien, estas éticas aplicadas tienen su complejidad epistemológica. Ya hemos dicho que nacen por una demanda de la realidad contemporánea, es decir, no es que los filósofos hayan reflexionado y dicho de pronto que necesitaban esta nueva forma de pensar la ética, no, sino que la realidad necesita esta reflexión situada, diríamos, y por lo tanto nace estas éticas aplicadas que son complejas. Por ejemplo, la filósofa española de la Cortina dice que las éticas aplicadas son una, entre comillas, hermenéutica crítica de las actividades humanas. Una cosa un poco compleja para quien no está familiarizado con los conceptos, pero vamos a tratar de explicarlo.
tiene aspectos de distintas teorías éticas, es decir, recibe el desarrollo, la reflexión que la tradición ética occidental filosófica ha hecho desde el inicio. La recibe, la acoge y de alguna manera la aplica a los nuevos contextos. Tiene, por tanto, un elemento teleológico, no vamos a entrar aquí en la palabra, pero porque es una ética, como decíamos, de las esferas de la vida social, por ejemplo, de la economía, de la política, de los medios de comunicación, y por lo tanto asume los fines, los objetivos de esas actividades humanas para reflexionarlo desde el punto de vista ético. Requiere un marco deontológico, principios a priori, es decir, deberes, diríamos, universales, como el reconocimiento de la dignidad humana. Es hermenéutica porque requiere una interpretación de los principios desde las propias actividades sociales. Es decir, ¿qué significa respetar la dignidad humana si yo soy ingeniero, si yo soy médico, si yo soy docente, si yo soy policía, etcétera? Tiene distintos significados que solamente pueden ser reflexionados con alguien, si alguien conoce ese ámbito específico. No lo puede hacer el filósofo en solitario, por eso es una hermenéutica, es una interpretación. Necesita nacer desde la actividad humana. Crítica es una palabra kantiana, ¿verdad? En el sentido que deben marcarse en principios universales. En ese sentido es una hermenéutica crítica. De responsabilidad convencida, es decir, que reconoce unas convicciones, unos principios, pero también está atento responsablemente a las circunstancias en que se dan los problemas éticos y que solamente pueden visualizarse desde este propio contexto. Deliberativa. Las éticas aplicadas son deliberativas porque intentan con esta reflexión orientar las decisiones de una manera ética a través de la deliberación moral, del análisis de las distintas situaciones. Usan los saberes, las estrategias propias de cada actividad, de cada disciplina, ¿ya? Por ejemplo, si se está hablando de ética y economía, que es un tema que yo no manejo, pero por decir algo, se necesita conocer el concepto de mercado, porque no se podría hacer una ética del mercado si no se conocen cuáles son las variantes, el trabajo que allí se realiza. También las éticas aplicadas hacen, diríamos, su trabajo a través de lo que podríamos llamar un pluralismo ético, en el sentido de que incorporan distintas teorías éticas. O sea, para trabajar en éticas aplicadas, no basta con ser, no sé, de Aristóteles, de Kant, de Tomás de Aquino, de distintos filósofos, sino que se necesita integrar esos conceptos, esas teorías, en la reflexión hacia estas actividades éticas. Por eso hay aquí entonces una pluralidad de teorías éticas que están alimentando la reflexión. Las éticas aplicadas son interdisciplinarias, ya lo hemos dicho. También piensan lo que ocurre éticamente en el marco jurídico, constitucional, legislativo de que se trate, porque no puede estar ausente de la reflexión ese marco. Las éticas aplicadas contribuyen también al desarrollo cívico, puesto que van desarrollando ética cívica, ética ciudadana en las distintas actividades y coordinándolos a través del diálogo, de la deliberación, del reconocimiento de la intersubjetividad ética y de la interdisciplinariedad para abordarlos. Pongo allí una sospecha de un filósofo, Alasdair MacIntyre, que en algún momento se pregunta: las éticas aplicadas no serán realmente, no tendrán una función, entre comillas, ideológica, en el sentido de salvar la conciencia de algunas actividades para, no sé, mostrar que se está interesado en la ética, pero no realmente estar interesado en el fondo. Bueno, creo que la sospecha vale tenerla a la vista para poder pensar críticamente las deformaciones posibles. Pero sin duda las éticas aplicadas han nacido por un genuino intento de pensar éticamente estas problemáticas. Bien,
me pasé en un récord, hablé de las éticas aplicadas, ¿ya? Vamos al segundo punto, a ver si logro el segundo récord. Ya tengo 3 récords hoy día, ya tengo que llegar a 3 metas. Segundo punto, los fundamentos en la ética filosófica. Bueno, para esto podríamos hacer un curso de todo un año, ¿ya? Pero bueno, decíamos que la tradición ético-filosófica nos va a brindar las bases para esa reflexión. Termina esta diapositiva con 3 puntos porque la reflexión filosófica es inagotable y siempre está en desarrollo. Pero sin duda hemos recibido tradiciones tan fundamentales que todavía hoy alimentan nuestro juicio moral. Las 2 grandes tradiciones de la ética filosófica occidental son la ética teleológica y la ética deontológica. De la ética teleológica, nosotros recibimos la estructura de pensamiento, de pensar lo moral, pensando en los fines que hay que realizar, hacia dónde dirigirnos, en otras palabras, hacia dónde dirigirnos. En este sentido, hacia qué telos, hacia qué finalidad, resaltan 2 grandes autores muy relacionados entre sí por lo demás, Aristóteles, ¿ya? El gran pensador de la ética de la antigüedad, que hasta el día de hoy tiene mucho que decirnos. Él piensa la cuestión ética a través de la felicidad como fin pleno del ser humano, eudaimonía que tiene que alcanzar a través del desarrollo en sí mismo de ciertas formas de ser, de ciertas formas de actuar, de ciertas virtudes, entre las cuales está también la virtud racional que le permite al ser humano deliberar sobre los asuntos morales. Tomás de Aquino, que recibe esta tradición de Aristóteles, profundiza algunos aspectos, pero también integra cuestiones nuevas, como por ejemplo la claridad sobre la ley racional natural, es decir, aquellos elementos que están inscritos en la razón humana y por lo tanto nos permiten definir ciertos fines para todos los seres humanos y también ciertos bienes. Cierto fin, por ejemplo, buscar el bien y evitar el mal. Y ciertos bienes humanos, como por ejemplo puede ser la vida, la salud, la paz, la justicia, bienes humanos que están de alguna manera dados por el mismo ser, ya la misma naturaleza del ser humano. La ética deontológica, que es prácticamente el deontológico es Kant, ya en el siglo XVIII es la otra gran herencia. Kant hace abstracción de los fines hacia los cuales tenemos que dirigirnos. Él más bien se pregunta, ¿qué es lo que debemos que nos dicta la razón? ¿Qué nos dice la razón que son nuestros deberes a priori, sin necesidad de considerar ni fines ni consecuencias? Y él encuentra algunas cosas bien importantes, por ejemplo, el respeto a la persona como un fin en sí mismo, nunca como un medio, la no instrumentalización de la persona como un deber a priori y que desde entonces va a impregnar toda reflexión ética. La necesidad de pensar universalizablemente, ¿ya? Es decir, que aquello que nosotros decidamos pueda ser universalizable. O también pongo aquí a un autor contemporáneo de filosofía política, John Rawls, que nos muestra también como un principio a priori el principio de la justicia, ya entendida de una forma más contemporánea, ya lo conversarán ustedes. Teleología y deontología, hacia dónde dirigirnos y qué debemos a priori. Pero la reflexión luego tiene otros aportes. Uno de los aportes fundamentales es el consecuencialismo. Por ejemplo, las teorías utilitaristas, las teorías pragmatistas están en esta mirada. ¿Y qué nos aportan aquí los autores consecuencialistas? Nos van a decir, no basta con identificar fines, no basta con identificar deberes, lo que tenemos que hacer es considerar las consecuencias de las acciones. Por ejemplo, las consecuencias de bienestar o malestar. Bueno, los consecuencialistas solamente van a ver el fundamento ético en las consecuencias. Por eso va a ser necesario una síntesis posterior de lo que se ha llamado la reflexión ética de la responsabilidad, en que
no solamente se visualizan las consecuencias, sino también los principios a priori, también los fines, los bienes. Por eso me parece que una fundamentación filosófica apropiada para las éticas aplicadas es esto, ¿verdad? Una ética de la responsabilidad convencida, como decía Adela Cortina, o de las convicciones responsables, es decir, teniendo claros fines, teniendo claros deberes, teniendo claros valores, pero también hacerse cargo de las consecuencias, las circunstancias en que se dan las problemáticas morales. Allí tenemos en el mundo contemporáneo un gran autor, Hans Jonas, que piensa el tema de la responsabilidad en las sociedades actuales con la ampliación de la acción de la ciencia técnica. Y bueno, he puesto ahí también una autora, Carol Gilligan, que nos reflexiona sobre el tema del cuidado, que cada vez más es un punto importante para la reflexión ética. Yo creo que si me escuchan mis colegas filósofos, ya me pegarían por esta síntesis que estoy haciendo, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ¿ya? De aquí no sale. De aquí no sale, de aquí no sale, ¿ya? Bien, entonces, ¿ya? Me parece que las éticas aplicadas, puesto que son una reflexión, ¿ya?, de los principios y valores en actividades humanas específicas, nos exigen ir aprendiendo a pensar de una manera a través de parámetros éticos, de un marco ético, pero en contextos específicos. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva yo hice un resumen, cada uno puede hacer su propio resumen, de lo que le van dejando las distintas tradiciones éticas. O sea, cada uno de estos conceptos que está aquí daría para un desarrollo, ¿ya? Pero nos da un cierto marco de pensamiento. La dignidad de la persona como marco referencial ineludible, principios como no dañar, que es el principio más exigible, creo yo, de todos, y luego el que le sigue es no ser injusto, la responsabilidad, el cuidado, otros valores de las sociedades contemporáneas, el desarrollo de las capacidades, hacia el cual seguramente se van a referir en otras sesiones, el diálogo, la autonomía, la solidaridad, el respeto activo a las diferencias. Bueno, tenemos ahí unas orientaciones hacia dónde dirigirnos. También los bienes humanos. ¿Qué cosas son bienes? ¿Qué cosas hay que conservar, promover, fortalecer? La vida, la salud, la familia, la amistad, el trabajo, el juego, la belleza, el conocimiento, la verdad, la armonía interior, las condiciones materiales de existencia, un hábitat sano, la paz social, etc. Podría ser un poquito más largo. La persona, ¿ya? La persona es el marco referencial, lo vamos a dejar entre paréntesis, pero suponen las éticas aplicadas una reflexión también antropológica de quién es el ser humano en medio de otros en relación con la naturaleza y con su pregunta trascendente. La responsabilidad por los seres sentientes y por el desarrollo sostenible, que ya pasa a ser parte del marco ético de las sociedades contemporáneas, y la necesidad de reflexionar sobre las circunstancias y consecuencias. Ahí tendríamos como una especie de matriz de pensamiento que yo propongo, por supuesto siempre puede ser completada. Entonces, si yo ahora hago esta misma reflexión ética, pero en un marco específico, en una actividad específica, lo que quiere decir es que yo todo esto tengo que interpretarlo cómo se baja a esa actividad humana específica y sobre todo tengo que leer esa actividad humana para ver qué surge desde ella. Entonces puse aquí un ejemplo, ojalá que no confunda. Eso, ¿ya? De la ética de la ingeniería, que les decía que he trabajado, he leído un poquito más por temas docentes, no porque yo sepa nada de ingeniería, ¿ya? Sino que te digo que he tratado de entender un poco más a través de lecturas y escuchando a colegas. ¿Se fijan ustedes entonces si alguien hace una ética aplicada a la ingeniería? Están todos estos otros marcos universales, pero también tiene que pensar qué le obliga, cuáles son las virtudes, los fines, los deberes que emergen desde dentro de la ingeniería. Y aquí tenemos dos que están, diríamos, reconocidos por la ética de la ingeniería.
Uno es una virtud, es el desarrollo de virtudes, ¿ya? La sensibilidad tecnosocial, es decir, el sentido de que todas las actuaciones científico-técnicas profesionales tienen unas consecuencias sociales, ambientales, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sentido es propio, no es que sea exclusivo de la ética de la ingeniería, pero es muy importante en esta labor, en la ingeniería. Lo mismo con el segundo principio, el deber de estar muy alerta a los problemas de seguridad y la capacidad de autonomía y de responsabilidad para dar la voz de alarma frente al riesgo. Ese es un tema muy propio de la ingeniería. Digo, no es solo de la ingeniería, pero en ellos estos puntos de vista son gravitantes. Entonces, eso es de alguna manera la ética aplicada, es decir, cómo esta reflexión ética se va desarrollando desde dentro. Ya, saqué mi segundo... Ya. Veamos, me queda el último desafío. Ya, el último desafío de hoy es cómo la ética aplicada nosotros la pensamos en diálogo con el ethos cristiano, porque hasta aquí hemos hablado de fundamentos filosóficos. Pero hay que decir que en los fundamentos filosóficos que nosotros acabamos de ver hay varios aportes cristianos, ¿ya? Adela Cortina tiene una expresión, dice, el cristianismo muere de éxito, ¿ya? Muere de éxito porque en el fondo muchos de sus conceptos y sus valores han permeado la sociedad, no se necesita ser cristiano para reconocer la dignidad de la persona humana, basta con ser kantiano, ¿ya? Y basta con ser ciudadano, pero claro, es un valor que en su origen proviene de la filosofía griega también, pero sobre todo de la tradición judeocristiana. Entonces, lo mismo el concepto de libertad, el concepto de historia, entonces de alguna manera ya está, ¿ya? Pero todavía podemos decir, bueno, pero ¿qué puede aportar esta mirada cristiana a estas éticas aplicadas? Eso es lo que vamos a tratar. Lo primero que hay que hacer, creo yo, para pensar esta cuestión es pensar el contexto. Estamos en sociedades de la llamada no cristiandad. No estamos ni en Chile, ni en Latinoamérica, ni en el mundo en una época cristiana. Eso no está dado, ¿ya? Por lo tanto, no estamos en la cristiandad. Hay muchas otras concepciones de bien, otras tradiciones religiosas, que hay que no solamente aceptar, sino valorar, ¿ya? Y de alguna manera pensar cuál es el aporte que nosotros podemos hacer humildemente como cristianos a este tema, que yo creo que es mucho. En sociedades secularizadas, en que muchas veces las profesiones y las decisiones se toman sin el alcance religioso, obviamente, sin esa pregunta. En un estado laico, en una cultura, sin embargo, de Occidente, de Latinoamérica y de nuestro país Chile, que tiene un fondo cristiano, tiene un fondo cultural cristiano de todas maneras, no de otra mirada. En una universidad católica estamos aquí además, con valores personales, habrán dentro de los que estamos aquí personas cristianas, personas no cristianas, personas de distintas confesiones cristianas también, y por supuesto en el contexto de las problemáticas actuales, ya que ya todos sabemos. En este contexto me parece que mostrar el aporte del ethos cristiano a las éticas aplicadas tiene que considerar esta tensión entre la invitación y lo público. Ambas cosas son importantes. Invitación, porque no se puede obligar a nadie a ser cristiano. Se puede invitar, ya se puede promover, pero ya también importante lo público, es decir, pero se tiene con todo derecho la posibilidad de promover e invitar a ello, ¿ya? Es decir, no puede en una sociedad democrática tener que llevarse a lo privado las convicciones, sino que se tiene que tener la libertad en justicia de poder pensar, dialogar y proponer las propias miradas en el ámbito público. Bien, voy a ir resumiendo por motivos del tiempo para dejar algunos minutitos al diálogo. También tenemos que reflexionar, ethos cristiano, pero ¿estaremos pensando en lo mismo cuando hablamos de lo cristiano? Probablemente estamos pensando en muchas cosas diferentes. Tratemos de centrarlo en Jesús de Nazaret, ¿ya? Lo que inicia Jesús de Nazaret, lo que está escrito en los escritos
del Antiguo y del Nuevo Testamento. También la posibilidad de distinguir entre cuáles son las fuentes del catolicismo, que básicamente son la Sagrada Escritura, pero también la tradición eclesial. Y en el caso del protestantismo, la Sagrada Escritura y la fe individual, ¿ya? Bien, yo creo que para ver como lo esencial del cristianismo, seguramente tendríamos que centrarnos en el querigma, ahí cito el 1 Corintios 15, pero una traducción que hace el Papa Francisco del querigma que me parece muy acertada y clarita, ¿ya? Dice: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado, cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. ¿Qué hacemos con eso en las éticas aplicadas? Bien, no voy a saltarme esta parte histórica, después tú la puedes revisar, cómo está, digamos, el tema del amor como el tema central, sin duda, del mensaje de Jesús, la misericordia, y la misericordia, el amor a Dios, el amor al prójimo, y sobre todo al prójimo pequeño, al vulnerable, ¿ya? Bien, también después tú puedes revisar en esta diapositiva algunos pasos que va dando la tradición católica específicamente, por ejemplo, a través de los padres de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, la doctrina social de la Iglesia. Aquí puse algunos puntos que me gustan mucho de un texto, una conferencia de San Alberto Hurtado a la universidad, ya sobre la misión de la universidad. Luego algunos elementos de los distintos magisterios, por ejemplo, en Juan Pablo II destaco particularmente la reflexión sobre la dignidad de la persona y el valor de la familia, o en Benedicto XVI, la caridad como principio fundamental, la amenaza al ser relacional y esta cuestión de la naturaleza que nos precede, y que va a ser desarrollada después por Francisco, ya sobre todo en su encíclica Laudato Si, y la idea de el cuidado de la casa común. También destaco aquí los desarrollos de la teología latinoamericana, que creo yo que es un tema de exportación también, diríamos, hacia otros continentes, por diríamos, la realidad de precariedad que se ha vivido en nuestro continente en distintas situaciones. La idea de la opción por los pobres, que traduce parecida con una expresión que me gusta mucho también. Dice: los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. ¿Y cuáles son esos rostros hoy? Nos menciona ahí Aparecida varios. Por ejemplo, las personas que viven en la calle, los migrantes, los enfermos, los adictos dependientes, los detenidos en las cárceles, etc. Entonces hay una mirada especial de amor en esta mirada del etos cristiano, y especialmente allí al vulnerable. Entonces, y con esto voy finalizando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se traduce este etos cristiano para las éticas aplicadas? Yo aquí he resumido algunos puntos, los voy a leer y después en el diálogo puede salir la explicación. Compromiso social del profesional cristiano. Comunicación de bienes. Comunicación de bienes es un principio de los padres, pero es muy bonito. Significa que cualquier, entre comillas, superioridad o don que tú hayas recibido, como podría ser una profesión, la educación, lo que sea, es para el servicio, es para entregarlo a otros, es para el bien común, es para el desarrollo humano integral, como lo va a desarrollar la doctrina social después. La opción fundamental es por la ética, por el bien, por la justicia, por los problemas, como la pobreza, el cuidado de la casa común. Una metodología que yo resumiría en el discernir en conciencia, ¿ya? La propia responsabilidad personal, profesional. Quizás, ya esto lo dejo, puede ser que sí o no, cierta sencillez de vida también es como un matiz de lo cristiano, pero lo dejo abierto a la discusión. En todo caso, en todo, como elemento de discernimiento, en todo caridad, en todo solidaridad, en todo ver el rostro de las personas. Una mirada, ¿verdad?, desde una ética de amor y discernimiento, la persona, es decir, es una mirada de alteridad. El cristianismo no es una mirada de individuo, sino que siempre de alteridad.
de amor por otros, de comunión, con primacía de la conciencia, con una mirada también que busca la transformación interior, con elementos del discernimiento. Es clásica esta frase de Alberto Hurtado, ¿verdad? ¿Cómo actuaría Cristo en mi lugar? Ya el tema del discernimiento es un elemento, un aporte importante que puede hacer el etos cristiano también a las éticas aplicadas, el discernimiento. La cuestión de cuál es el mayor bien posible en una situación y sobre todo ver en toda realidad, incluso en las realidades negativas, ¿ya? Una promesa, una semilla del reino que puede realizarse, ¿ya? Entonces esa mirada me parece importante, el criterio de amor y misericordia, ya lo hemos dicho. Y bueno, otras aportaciones aquí yo puse, creo que me voy a exceder en el tiempo y no vamos a poder discutir, pero creo que con lo dicho he tratado de expresar lo máximo y queda para ustedes después o para preguntas. Yo lo dejaría aquí para dar un paso al diálogo.